también, ¿vale? Tenéis que aceptarle ahora. Gracias, Pau, por recordarme. Illuminati, ahí está. Marta no lo conoce. Garasi también, Illuminati. Bueno, sí, la mayoría lo identifican con los Illuminati. Que los que no sepáis qué son, digamos que los Illuminati es una secta que, bueno, es la típica secta que todo el mundo habla cuando se habla de que hay una élite que nos intenta controlar, ¿no? Los Illuminati, pues, son un movimiento que surgió en el siglo XVIII en Baviera. Era una fraternidad en la cual pues se hablaba de lo que hablaremos hoy aquí, que es de los conocimientos iniciáticos, ¿vale? Es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido gente que ha mirado de obtener un conocimiento muy especial, muy único, muy oculto y ha intentado guardárselo para sí mismo. En este sentido ha habido como dos tipos de ocultismo, ¿vale? Entro a entrar también. En este sentido, ha habido, como digo, dos tipos de ocultismo. Un ocultismo, digamos, de luz, que lo que trataba era de guardar el conocimiento para unos pocos, para preservarlo, para que no llegara a las manos de todo el mundo y ese conocimiento se pudiera mal usar en contra de otras personas. En cambio, ha habido otros que lo que han querido es guardar ese conocimiento para ellos mismos, pero no con el cometido de intentar preservarlo, sino precisamente con el cometido de guardárselo para generar una diferencia de poder. Es decir, seguramente todos hemos escuchado la frase de el conocimiento es poder, ¿no? Pues muchos de estos grupos lo que han pretendido es guardar un conocimiento para ellos, para que ese conocimiento les diera un diferencial de poder respecto a otras personas. Entonces, este símbolo, que es muy importante, nos habla de cómo la élite está intentando bloquear nuestro crecimiento espiritual. Y ahí veremos cómo la New Age, al final, es una forma de bloquear este crecimiento. Y como todo símbolo, la simbología es muy importante en este camino, ¿no? El camino espiritual, y se ha olvidado un poco. Todos los símbolos, eso sí, tienen como dos significados. Siempre hay un significado positivo de luz y ahí después hay un significado negativo más desde la oscuridad. En este sentido, esta pirámide que está, por ejemplo, en el billete de $1, lo que nos significa el ojo que todo lo ve normalmente representa lo que es la divinidad. Es decir, el ojo que todo lo ve en sí no tiene nada de malo. Simplemente pues es el conocimiento, la divinidad que todo lo ve, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia, etcétera. Pero los bloques que hay abajo pueden representar o bien el camino positivo sería cómo nosotros desde nuestro nivel terrenal vamos subiendo escalones hasta llegar al conocimiento que nos llega directamente de la divinidad. Esa sería la visión positiva. La visión negativa, que es la que usa la élite o cómo lo interpretan ellos, es que están construyendo unos bloques que hacen que la luz que llega del triángulo de arriba, del ojo que todo lo ve, esa luz no pueda llegar a la Tierra, no quede bloqueada por una jerarquía de control social, que así es como ellos lo interpretan y cómo realmente lo están usando para para cumplir sus propios planes. Así que cuando veáis, a lo mejor vais a Estados Unidos algún día y veis ahí este símbolo en el billete de $1, pues podéis ver realmente ahí cómo lo usan, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya un poco con mi historia. Os voy a explicar para que me conozcáis mejor. Que por cierto, hoy tengo aquí que me acompaña mi querido Zach, no sé si se ve bien, estoy tomando aquí una pequeña infusión. Este es mi perro que murió ahora, bueno, en diciembre del año 2022. Y bueno, le dedico también esta presentación porque fue muy importante para mí y bueno, me acompaña hoy aquí. Así que un trago a su salud. Y os voy a empezar a explicar mi historia. Esto soy yo con 18 o 19 años, ¿vale? Le he puesto la noche oscura del alma porque realmente parece que estuviera muy feliz, ¿no? Sobre todo en la primera foto, pero realmente por dentro estaba muy roto. Eso fue la primera foto que veis, es en Mallorca, una cosa que se llama Mallorca sin profes, que es algo que se hace mucho cuando acabas el bachillerato, pues te vas ahí de fiesta y es un desenfreno total, ¿no? Es como casi ni duermes, te pasas el día de fiesta bebiendo, tomando otras sustancias y como veis parecía que todo iba bien y yo mismo me sentía bien, la verdad, en esos momentos me sentía como en el top. Me acuerdo que es que había acabado bachillerato,
que había hecho ya la selectividad, ya tenía la intuición de que la selectividad había entrado, había ido bien y que entraría en la carrera de periodismo, como así fue. Pero realmente cuando volví de este viaje en Mallorca, justamente me dijeron que había entrado en periodismo, me empecé a sentir pues muy vacío por dentro. Me di cuenta de que toda mi vida había estado siguiendo un camino que no me pertenecía, sino que simplemente había estado pues estudiando para satisfacer a los demás, a mis padres, a la sociedad, etcétera, ¿no? Y que había hecho un gran esfuerzo para llegar a la universidad y me estaba dando cuenta que eso no era lo que realmente quería. Y había una parte de mí, una parte con un anhelo más espiritual que había intentado tapar con alcohol, con adicciones, etcétera, que me estaba llamando y a la cual no estaba haciendo caso. La foto a la derecha, pues es más de lo mismo, ¿no? Ahí en la disco, una disco que frecuentaba mucho en Mataró, cerca de donde vivo, que realmente iba cada fin de semana y bueno, ahí intentaba pues un poco tapar todas mis inseguridades, mis complejos, mis heridas psicológicas, que es algo muy importante de lo que también tocaremos un poco ahora. Intentaba taparlo, ¿no? Con alcohol, con evasiones, etcétera, pero en el fondo me sentía muy vacío por dentro. ¿Qué pasó después? Después de todo esto, empecé un viaje de realmente búsqueda espiritual. El sufrimiento, todos lo sabemos, ¿no? Imagino que estamos aquí. El sufrimiento te lleva a la búsqueda espiritual. Empecé pues, a encontrar pues, nuevas respuestas que realmente me fueron muy bien para empezar a cambiar mi forma de ver las cosas, cambiar cómo me relacionaba conmigo mismo, empezar a estar más cerca de mis sentimientos y realmente fue un momento muy importante, para mí un momento crucial. Le he puesto periodo New Age en este sentido, porque ya veremos que habrá algunas cosas que después cambié, pero la verdad es que fue un momento muy importante. Yo creo que todos los que hemos entrado en un camino de desarrollo espiritual, lo primero que conseguimos es pues, más paz interior, mejor relación con nosotros, con los demás, con la vida. Vemos que las cosas que nos pasan pues las interpretamos de forma diferente. Entonces, incluso en ese momento, yo que siempre todo lo que aprendo intento, pues tengo la pulsión de compartirlo con los demás, pues incluso abrí un blog que preparando esta presentación pues he recuperado un poco de un artículo que ponía en este blog, ¿no? Para que veáis un poco el ejemplo de cómo empecé a pensar a partir de ese momento, incluso muchas cosas que hay en este texto que hoy voy a desmentir, hoy voy a cambiar la perspectiva o por lo menos completarla, ¿vale? Que es de eso es lo que se trata. La New Age muchas veces nos da respuestas incompletas que son por eso muy peligrosas. Ya veis aquí que ponía. Por eso es importante que tomemos conciencia y empecemos a abandonar los juicios en nuestra vida, especialmente la dualidad bueno o malo. Debemos ser honestos y darnos cuenta que lo que llamamos bueno y malo son definiciones que hacemos de la realidad para definirnos a nosotros mismos. ¿Qué sabes tú desde tu perspectiva personal, temporal y limitada lo que es bueno y lo que es malo? Deberíamos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y darnos cuenta de que nuestra vida no es nuestra, sino que es parte de un todo y que por lo tanto responde a los intereses de la totalidad. Bueno, veis aquí que hablaba mucho de que no existía la dualidad bueno-malo, como que lo bueno y lo malo son constructos de la mente humana y tenía parte de razón, pero ahora creo que se puede completar muchísimo. Como os ponía aquí, os he puesto aquí abajo, digo, pensaba que todo era aceptable porque todo respondía al plan de Dios. Entonces el único objetivo tenía que ser la paz interior. Pero eso hizo que me estancara en todos los sentidos y me sintiera incompleto en una búsqueda permanente de algo más. No sé si os ha ocurrido esto a vosotros. Y me lo podéis poner por el chat, pero ¿no tenéis la sensación que a veces la búsqueda espiritual es como un círculo que nunca termina? Empiezas a aprender cosas y es como que constantemente requieres de aprender o de ir repasando nuevas cosas o de ir completando. Es como que te genera una cierta adicción, ¿no? Y te entras en un círculo vicioso que a mí personalmente en ese momento, pues la verdad es que me fue muy mal, ¿no? Porque pensaba que estaba avanzando, pero en realidad estaba totalmente estancado en mi desarrollo espiritual y personal. Como os pongo aquí, había perdido la dirección, había perdido la energía masculina, que esto es de lo que va precisamente la New Age. La New Age es un movimiento que está puesto, según mi opinión, para anular la energía masculina
de la mayoría de personas, porque ya veremos que la energía masculina, que está tanto en hombres como en mujeres, cabe aclarar esto, es muy importante porque nos permite rebelarnos ante la élite que nos quiere someter a sus planes, ¿vale? Entonces, daba vueltas en círculo y, bueno, esto es digamos, una pequeña muestra de cómo pensaba yo en ese momento. ¿Qué pasa? Que llega el año 2020 y hay un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque todo esto que os ponía ahí de que todo es perfecto y todo forma parte del plan de Dios y que todo depende de cómo te lo tomes, hay cosas que no veo que no pueden entrar ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 2020? Todos lo sabemos. Como estamos en un lugar privado, puedo hablar en plata y puedo decir palabras como COVID, como confinamiento, como pandemia, como vacunas, etcétera. Si estuviera haciéndolo en Instagram, probablemente no podría hacerlo porque me censurarían, ¿no? Que también es una gran muestra de qué está ocurriendo, ¿no? Siempre la parte que censura suele ser la parte que más miedo tiene de que se conozca la verdad. Así que, bueno, como veis, he puesto aquí dos ejemplos de cosas que pasaron, ¿no? El confinamiento, que fue algo totalmente sin ningún tipo de sentido y que incluso años después el mismo gobierno dijo que había sido algo ilegal aquí en España, y después la vacuna del COVID, pues todo lo que pasó, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún miedo de decirlo. No estoy vacunado del COVID, obviamente, del resto de vacunas, pues sí. Y no, pues no podía ir ni al restaurante, no podía ir al cine, no podíamos, bueno, los que no estéis vacunados, que imagino alguno de aquí no estará, pues no podíamos hacer nada, ¿no? Y no tengo nada en contra de la gente que se ha vacunado, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente yo creo que se podría haber hecho, pues, con libertad, que quien considerara haciendo sus investigaciones que se quería vacunar, pues que se vacunara, y los que no, pues que no. Pero no tenía ningún sentido el hecho de restringir la libertad y recortar los derechos a la gente que había decidido libremente no tomar esa vacuna. Aparte de toda la propaganda que se hizo como intentando hacer sentir culpable a la gente que decidía por sí misma no tomar esa vacuna, como si no tuvieran responsabilidad social y cosas de este estilo, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, que yo con una mentalidad tipo New Age de que todo es perfecto, de que todo depende de cómo te lo tomes, me doy cuenta que en ese momento pues no es así, porque ya hay algo que yo no puedo elegir cómo, o sea, puedo elegir cómo me tomo el hecho de que no me dejen ir a un restaurante por no estar vacunado. Pero ahí directamente están atentando contra mis derechos, están atentando contra mi libertad de movimiento. Entonces ya me doy cuenta de que no todo, que la parte New Age de siempre interpretar las cosas a tu favor es buena, pero no todo aplica lo mismo. Entonces me di cuenta que necesitaba, a lo mejor me había desequilibrado demasiado hacia un hemisferio derecho del cerebro y había perdido el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más masculino, que veremos que también trata un poco de defensa, de conocer los propios derechos y tener la capacidad de defenderlos, y no esta idea de que tenemos que aceptarlo absolutamente todo. Así que, bueno, aquí os pongo una pregunta ya un poco más provocativa y también para que os lo planteéis. No sé los que estáis aquí, a lo mejor algunos de vosotros creéis que hay una élite que intenta someter al ser humano, otros creéis que no. Yo siempre, bueno, siempre, desde bastante joven he creído que sí, y con el tiempo he cambiado muchas creencias, pero esta en particular no he cambiado, sino que se me ha reafirmado, ¿no? Y más después de lo que pasó en 2020, realmente creo que hay bueno, un movimiento, una serie de personas que desde las sombras, pues como vemos ahí, como con la marioneta, van moviendo los hilos para que el ser humano cada vez esté más en guerra consigo mismo, con sus semejantes, y más en guerra incluso con la espiritualidad, ¿no? Que estemos totalmente desconectados de nuestra realidad espiritual y simplemente estemos estancados en la materia. Entonces, está claro que lo que pongo aquí, para los que no son ateos, hay que redirigirlos hacia una nueva religión que permita mantener el sistema de control. Los que son ateos, digamos, los que no tienen ningún sentido espiritual, los que son plenamente materialistas, esos son más fáciles de controlar en el sentido de que ya, pues, al no tener una visión trascendente de la realidad, les cuesta mucho ver lo que está ocurriendo porque están muy anclados en la materia. Y entonces para la élite realmente el problema son esas ovejas descarriadas que realmente tienen un sentimiento espiritual, que realmente tienen una intuición de que hay algo más,
de que esta realidad material no es lo único, de que hay principios espirituales que nos trascienden, que nos unen como humanidad. Entonces está claro que, poniéndonos en su lugar, como élite, lo que pretenden hacer es fomentar, por una parte, el ateísmo y el materialismo, pero como saben que hay otra parte de la humanidad que va a seguir con esa intuición espiritual y no pueden acabar con ella, lo que deciden es dar respuestas espirituales falsas, ¿vale? Y además, como esta élite, lo que más los diferencia es que tienen conocimientos muy y muy, muy profundos de la psicología humana. Lo que os decía de la diferencia de poder al principio. Cuando tú tienes mucho conocimiento de psicología humana, te encuentras con alguien por la calle, da igual, con alguien que te quiere vender algo y él sabe cómo funciona tu psicología y tú no sabes cómo funciona. ¿Qué creéis que va a pasar ahí? Pues que vas a ser mucho más vulnerable a todo lo que aquella persona te intente, pues, o manipular o toda la persuasión que te vaya a hacer. ¿Por qué? Porque tú no conoces lo que él te está intentando hacer. Pues esto pasa con la élite. Ellos conocen cómo funciona nuestra mente, la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona profundamente la psicología humana y entonces ellos usan lo que se llama ingeniería social para confundirnos constantemente, para llevarnos a creencias, a ideas, a conceptos que realmente van en contra de lo que nosotros realmente, pues eso, necesitamos para vivir una vida plena, espiritual y contribuir a un cambio positivo a nivel colectivo. Como os pongo aquí, había que crear una vía espiritual falsa después de, sobre todo, de la caída de grandes religiones como el cristianismo, finales del siglo XX, eso sí, con tintes de verdad para desviar a los buscadores de la espiritualidad rebelde. Es decir, crear una espiritualidad que en lugar de hacer que la gente se rebelara contra el sistema de control, precisamente lo apoyara o por lo menos no se o por lo menos lo aceptara constantemente y por eso los planes de esta élite hacia un mayor control pudieran seguir adelante. Entonces, vamos ya a empezar ahora con la trampa número 1, ¿vale? ¿Estáis preparados? Venga, ¿estáis preparados? Ponedme así, el dedo arriba. Venga, vamos a por ello. Venga, va, va, va. Perfecto. Venga, la primera trampa que nos dice la espiritualidad New Age es ignora lo negativo. ¿Qué significa esto? Aquí os pongo algunas frases que nos dicen desde la New Age, ¿no? Que todos hemos pasado cuando hemos entrado en la espiritualidad. Te dicen que solo por tomar conciencia de algo o por ponerle tu atención le estás dando poder. Y que por tanto no puedes pensar en lo que va mal en tu vida ni puedes hablar de lo que va mal en el mundo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, lo he escuchado muchísimas veces. No pienses tanto en lo negativo, no visualices lo negativo, no imagines nunca lo negativo que puede pasar, no pongas atención en lo que va mal en tu vida, porque si pones atención en ellos, como que le das fuerza y precisamente aquello negativo va a seguir creciendo porque tú le pones la atención. Eso no tiene ningún sentido desde mi punto de vista y para mí es similar a hacer lo que hace este avestruz aquí en el desierto, poner la cabeza debajo de la arena, ¿no? Intentar, pues, una mentalidad un poco infantil de intentar no ver los problemas, de intentar huir de los problemas y hacer como que no existen y mirar para otro lado. Aquí os pongo, ¿no? Esto, negar la realidad no le quita poder a la misma, sino que precisamente le da más poder porque no podemos dar solución a los problemas. Imaginaros que se os rompe la lavadora y en lugar de contratar a alguien para que busque cuál es el problema que hay en vuestra lavadora, vosotros no miráis para otro lado y lo que hacéis pues es seguir poniendo lavadoras, aunque salga la ropa hecha, bueno, un lío o se os llene la habitación donde la tenéis de agua, etcétera. Pues y constantemente imaginando o pensando que, bueno, siempre por pensamiento mágico la lavadora se va a arreglar. Pues no, ahí tenemos que ser negativos. Cuando tú estás buscando el problema que tiene tu vida, el problema que tiene tu lavadora, el problema que hay en la sociedad, estás siendo negativo, en el sentido de que estás buscando lo que está mal para después poder solucionarlo. Entonces, la New Age lo que hace es como negarnos el hecho de que tenemos, para encontrar problemas, primero tenemos que ser negativos. Después ya seremos positivos para dar solución. Es decir, es igual de malo ser solamente positivo que ser solamente negativo, porque si solamente eres negativo, te quedas en el problema, pero no piensas las soluciones para poder cambiar esa realidad. Pero para mí lo primero, si un poco lo bajamos al sentido común, es ser negativo para encontrar el problema y a partir de ahí poder transmutarlo, poder transformarlo en algo positivo.
Como os digo aquí, el primer paso para el trabajo interior es negativo, en el sentido de que tenemos que tomar plena conciencia de aquello que va mal en nuestra psique, en nuestra psicología, en nuestro interior, en el profundo, en lo más profundo de nuestra mente humana. Tenemos que indagar en la verdadera causa del problema, en lugar de intentar taparlo con pensamiento positivo. ¿Qué ocurre? Que ver la verdadera causa del problema, la que está a nivel profundo, a nivel del inconsciente, duele mucho. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras heridas, ahí está nuestra sombra, está todo lo que hemos reprimido, está el arrepentimiento, está lo que no nos perdonamos a nosotros mismos, ni que no perdonamos a nuestros padres o que no perdonamos en el mundo, todas las emociones negativas reprimidas, la ira, la tristeza, todo aquello que la sociedad nos ha dicho que no puede ser aceptable, nosotros lo vamos ahí guardando en el fondo de nuestra psicología, de nuestra mente. Y desde allí, todo lo que vamos reprimiendo, todo lo que vamos escondiendo, no es precisamente que al esconderlo deje de tener poder sobre nosotros, sino que precisamente al esconderlo tiene más poder porque nos domina desde la sombra, ¿vale? Así que, como os digo, es muy importante olvidar esta programación de la New Age de ignorar lo negativo y empezar a ver que lo negativo se tiene que afrontar, que tenemos que ser valientes para poner luz en la oscuridad y no simplemente ir tirando con pensamiento positivo, que a lo mejor es más cómodo, pero el pensamiento positivo no sirve de nada si antes no hemos hecho un trabajo de sanar lo más profundo de nosotros. En ese sentido, me gusta mucho poner una analogía, que es la de intentar avanzar con tu coche con el freno de mano echado. Imagina que tú le das constantemente el acelerador de tu coche, que sería el pensamiento positivo, pero tienes el freno de mano echado. No vas a avanzar, vas a quemar el motor. Si avanzas, vas a quemar un montón de gasolina, o sea, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de bajar el freno de mano, que sería el trabajo con lo negativo, el ver la verdadera causa de nuestros problemas, y entonces sí, una vez hemos bajado el freno de mano, podemos utilizar el pensamiento positivo para avanzar más rápido. Entonces, la corrección uno es, como os digo, enfrenta lo negativo. Esto es lo que nos propone la espiritualidad real, la espiritualidad rebelde, la espiritualidad más ancestral y que ha sido, pues hoy en día está más tapada por la espiritualidad mainstream o New Age. Hacer frente, que por lo tanto significa poner atención a aquello que es dañino para nosotros y para los demás, no es malo, sino que precisamente es lo que necesitamos para ejecutar un cambio real y sostenible en nuestras vidas. Tomar conciencia de lo negativo te permite, uno, tomar medidas para protegerte de ello, ¿vale? Si tú, por ejemplo, te das cuenta y tomas conciencia y pones atención en lo que va mal en el mundo, puedes tomar conciencia y decir, me voy a defender de esto, no voy a caer. En cambio, si no tienes conocimiento porque has decidido no mirar a lo malo, cuando lo malo te viene, no vas a poder hacer nada porque no tienes ni idea de por dónde te van a ir los tiros. Entonces, conocer la sombra en tu psicología humana y conocer la sombra que hay en la sociedad te permite prepararte para protegerte de ello. Además, como os he dicho, mirar lo negativo nos permite ver la raíz de los problemas. Los problemas siempre tienen una raíz, digamos, negativa, algo que tenemos que solucionar, algo que tenemos que cambiar. Entonces, enfrentar lo negativo, siendo valientes, nos permite ver la raíz de los problemas. Y por último, afrontar lo negativo, poner nuestra atención en ello, nos hace dar cuenta de que precisamente al enfrentar lo negativo podemos transformarlo en positivo. Y justamente nos damos cuenta, yo por lo menos en mi experiencia, de que cuando tú empiezas a trabajar con lo negativo, con la mierda que hay en ti, esa mierda sirve de abono precisamente para tu crecimiento y es una gran fuente de combustible para tu crecimiento personal, espiritual, en todos los sentidos. Pero claro, es más cómodo creer que no tenemos que mirar lo negativo, porque simplemente, pues bueno, tirando la pelota para adelante y mirando lo positivo, creemos que llegaremos a algún lado. Realmente esto no es sostenible, es como ponernos una tirita, pero no estamos sanando de verdad la herida que hay debajo de esa tirita. Estamos atacando simplemente el plano de los síntomas, pero no estamos solucionando en el plano de la causa. Y aquí se ha puesto el símbolo del yin y el yang, que es un símbolo también muy utilizado desde la New Age, que es un símbolo muy interesante porque nos habla de esta danza, ¿no? La danza entre trabajar con la luz y trabajar con la oscuridad. No es más importante trabajar con la luz ni es más importante trabajar con la oscuridad, sino que es algo que se complementa, ¿no?
Y siempre que trabajamos con la oscuridad, pues hay una parte de luz y siempre que trabajamos con la luz, pues hay una parte de oscuridad. Así que nunca nos tenemos que quedar solo en la oscuridad ni solo en la luz, sino que siempre tenemos que ir haciendo esta danza y este equilibrio para el verdadero desarrollo espiritual. Perfecto. Hasta aquí la primera trampa, ya lo hemos corregido. En lugar de ignorar lo negativo, vamos a enfrentar lo negativo y hacernos fuertes para ello. Tenemos que tener coraje para enfrentar lo negativo que hay en nosotros y que hay en el mundo, en lugar de girar la mirada y mirar de, pues eso, no verlo para sentirnos más cómodos. Yo entiendo, ¿eh? Y yo mismo. Es más cómodo ver lo bueno solo que hay en nosotros y en el mundo, pero lo negativo realmente es lo que nos permite un cambio real y duradero en el tiempo. Vamos con la segunda trampa. La segunda trampa de la New Age. Esta me encanta. Esta nos dice que todo es perfecto. Todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo lo que ocurre es perfecto. Aquí os pongo alguna frase que yo he escuchado, más o menos, que se nos dice, ¿no? Desde la New Age. Por ejemplo, todo forma parte del plan de Dios. Lo único que tienes que hacer es relajarte y fluir. Si estás mal, si te sientes mal por algo, tienes alguna emoción negativa, es porque aún tienes demasiado ego. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado algo así? A ver, sí. Ahí me dicen por ahí Happy Flowers. ¿Cuántos habéis escuchado algo así? Uy, ¿qué me he pasado ahí? ¿Cuántos habéis escuchado algo así como todo es perfecto? Que todo lo que ocurre es perfecto y como... ¿No habéis tenido la sensación algunos de que siempre que os sentís mal en entornos espirituales es como, oh, si te sientes mal es que hay ego ahí detrás, es como que te hacen sentir culpable por sentirte mal? Me dice Garazi que sí, Ana también dice que sí, yo, perfecto. Sí, es algo muy, muy común y es muy de la sociedad de hoy en día, ¿no? Las frases estas de, ¿cómo se llama? Mr. Wonderful, tazas como esta que te dicen, bueno, constantemente como una idolatría a la felicidad que nos hace creer que, o nos hace sentir culpables cuando no nos sentimos plenamente felices y eso precisamente genera más infelicidad, más frustración. Entonces, aquí he sido un poco brusco, pongo, da igual que tu vida apeste o que haya esclavitud y guerras en el mundo. Claro, esto es lo mismo, o sea, hay un poco de egoísmo en ese sentido, ¿no? O sea, claro, todo está bien, todo es perfecto, lo único que tienes que hacer es aprender a fluir. Da igual que tu vida esté mal, que mira, eso, pues bueno, cada uno con sus temas. Pero hostia, da igual que haya esclavitud, da igual que haya guerras en el mundo, da igual que haya gente que pasa hambre, da igual que haya corrupción, que haya engaños en el mundo. O sea, realmente todo es perfecto. Yo entiendo, los que lo dicen desde una perspectiva muy elevada, muy espiritual, entiendo que todo es perfecto, ¿no? De que todo forma parte de la creación. Pero de lo que consideramos malo viene el gran aprendizaje para despertar. Total, me dice Gorka por el chat. Lo consideramos malo, nos ayuda a despertar correctamente. Sí, sí. Yo creo precisamente que todo lo malo que hay en el mundo, en lugar de desviar la mirada de ello, es como que nos da la oportunidad de hacer el bien. Muchas veces, si, o por ejemplo, seguro que os ha pasado, cuando hay una persona en vuestro alrededor que está mal, yo no soy muy partidario de dar ayuda sin que te la pidan, porque a veces puede ser contraproducente, pero cuando alguien a tu alrededor te pide ayuda, por ejemplo, un amigo mío hace poco me pidió ayuda, eh, hostia, obviamente yo no me gusta que mi amigo esté mal, pero una vez él me ha pedido ayuda, yo lo veo como hostia, una gran oportunidad de hacer el bien. Y también tengo esa concepción más elevada de decir, si mi amigo no estuviera mal, yo tampoco podría hacer el bien. Si no hubiera enfermedad en el mundo, no habría la posibilidad de que hubiera médicos que curan a los demás. ¿Entendéis? Entonces, tenemos que tener una visión elevada, ¿no? Pero mucho cuidado con el todo es perfecto, porque desde la visión espiritual está muy bien, pero desde una visión terrenal en la cual hay un grupo de personas que están intentando manipularnos para que nos sometamos a sus planes, esto les va muy bien. El que pensemos que todo es perfecto les va genial, de maravilla, porque así lo aceptamos todo, porque así no nos cuestionamos nada, porque así no miramos lo negativo, porque así no buscamos soluciones y simplemente ellos, sin molestia, pueden ir avanzando en su agenda, ¿no? Ahora que se habla de la Agenda 2030, pues bueno, irían por ahí también los tiros.
Claro, sí pueden hacer lo que les plazca, me dice Claudia, exacto. Al final la New Age va de esto, ¿vale? Lo que os quiero transmitir hoy, sobre todo y que os queréis, es esto. La New Age o esta espiritualidad más mainstream, mucho cuidado. No tomemos las cosas a la ligera, cuestionémoslas, porque veremos que muchos de los conceptos que nos están transmitiendo la mayoría de personas que están en este movimiento nos llevan precisamente a someternos, a ser sumisos ante los planes de la élite. Y eso es precisamente lo que ellos buscan, ¿vale? Dar una espiritualidad, como he dicho al principio, que no nos haga rebeldes, sino que nos haga sumisos y además nos creamos que somos espirituales porque estamos en paz mientras el mundo se va al carajo, ¿vale? ¿Qué nos dice también el movimiento New Age? Nos dice, no existe libre albedrío. Aquí algunos, obviamente no todos. Al final todos estamos determinados por el plan perfecto de la divinidad. Volvemos al plan perfecto, ¿no? Y que no existe libre albedrío porque todo lo que haces al final está determinado ya por lo que elige Dios o lo que elige el plano espiritual. Esto para mí no es correcto y además lo que hace es que nos quita responsabilidad, ¿vale? Es muy peligroso porque no existe el libre albedrío, todos estamos determinados, por lo tanto, si yo te hago daño a ti, en total, no soy yo quien lo está haciendo, es que yo estaba ya determinado a hacerlo. Por tanto, mucho peligro y ya veis también por dónde van los tiros. Gente que os puede decir, no, no, nosotros estamos haciendo un plan aquí para esclavizar a la humanidad, pero bueno, es el plan divino, entonces no digas nada. eh, no escuches el emoticono este de los monos, ¿no? No mires nada, no escuches nada, no digas nada. Nos dicen, el bien y el mal es una dualidad. ¿Os acordáis lo que ponía yo al principio cuando ponía mi historia? Cuando era mi periodo New Age, que hablaba precisamente de esto. El bien y el mal es una dualidad. Solo son constructos mentales. Por tanto, no te rebeles, porque si crees que algo está mal, el problema es tuyo, siempre. No estoy diciendo, no estoy diciendo que nunca esté mal, o sea, que el problema nunca esté en nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que pongo. Estos días que ha estado lloviendo aquí en Barcelona, si yo me levanto por la mañana, miro por la ventana y veo que está lloviendo y califico eso como malo, es que estoy muy perdido. Es decir, no me estoy dando cuenta que la lluvia no es mala ni es buena, es necesaria para no sé, para que crezcan las plantas, etcétera. Igual que el sol es igual de necesario que la lluvia, ¿no? Ahí estamos, yo creo, en la misma línea que la New Age, en el sentido de que todo depende de cómo te lo tomes, ¿no? Que hay ciertas cosas que tú le estás dando un significado a través de tu manera de pensar. Pero de aquí a decir que el bien y el mal es una dualidad y que son solo constructos mentales, cuidado, porque si yo ahora vengo a casa de cualquiera de vosotros con un bate de béisbol y os doy con el bate en la cabeza, eso ya es objetivamente un comportamiento donde yo os estoy haciendo un daño a vosotros. Ahí ya no entra vuestra subjetividad de decir, ah, esto es bueno, esto es malo. No, no. Aquí hay algo objetivo que yo con un bate de béisbol os he dado en la cabeza y os he hecho un daño físico. Ni tan siquiera un daño psicológico, que puede ser más subjetivo. No, no, un daño físico. Entonces, aquí vemos donde el bien y el mal, cuando son hechos, circunstancias que ocurren en la naturaleza, podemos estar de acuerdo en que son constructos de la mente humana, etiquetas que nos ayudan a, pues eso, a relacionarnos con la realidad. Pero cuando es un comportamiento humano, un comportamiento que hace daño a otro ser humano, eso es objetivamente algo malo, porque es algo que objetivamente está dañando a la otra persona. Todo esto, la mentalidad de todo es perfecto, de aceptarlo todo, de que no existe libre albedrío, de que no existe, por lo tanto, tampoco existe el mal, porque el mal es un constructo de la mente humana, y que no existe el bien, y por lo tanto no hay nada bueno, nada valioso que defender, y la mentalidad de que no pasa nada con que haya guerras en el mundo, ni pobreza, ni hambre, ni nada, hace que tengamos una mentalidad de esclavo, es decir, una mentalidad de que vamos a aceptar someternos a otros que quieren ser nuestros amos, vamos a aceptar y vamos a agachar la cabeza constantemente porque estamos condicionados con la creencia de que siempre que nos rebelamos, siempre que intentamos confrontar a alguien, es que estamos en el ego. No, no, no. Eh, la persona que cuando le están sometiendo no se revela es lo menos espiritual que hay. La persona espiritual, cuando la están sometiendo a él o a las personas a su alrededor, se revela, obviamente, porque defiende sus derechos y no pone por delante de todo su paz interior. Eso lo veremos más adelante. Entonces, la corrección número 2
es que el mundo es dual, ¿vale? En este mundo existe la dualidad, hay que aceptarlo. En el plano espiritual no hay dualidad. Digamos que todo es perfecto porque es absoluto, ¿no? Ahí no hay polaridades, no hay un polo negativo ni polo positivo, sino que todo está unido. Pero en este plano terrenal, que es en el que estamos viviendo y por lo tanto necesitamos una espiritualidad que tenga en cuenta el plano en el que estamos viviendo, hay dualidad, ¿vale? Como en este tablero de ajedrez, hay dualidad, hay blanco y negro. Entonces, esta dualidad no es un concepto inventado por la mente humana, sino que existe de manera objetiva en este plano terrenal. Y tenemos que entender que en este plano terrenal hay una dualidad y empezar a relacionarnos con el mundo teniendo plena conciencia de que existe esta dualidad y que no pasa nada, ¿no? Que hay frío y calor, de que hay el día y la noche, de que hay izquierda y derecha, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo está lleno de polaridades. Como os pongo aquí, se confunde la unidad del mundo espiritual con la realidad del plano terrenal. Entonces, la espiritualidad New Age nos hace ver o nos da conceptos como si ya estuviéramos en un plano espiritual donde no hay dualidad. Pero eso nos hace huir del mundo. No queremos una espiritualidad. Yo no quiero una espiritualidad que me haga huir del mundo. Yo quiero una espiritualidad que me haya o me lleve a vivir mejor en este mundo y a contribuir a un cambio positivo en este mundo, tanto en mi vida, en mi familia, como en el mundo, como en la sociedad, como en la humanidad, ¿no? Entonces, como os digo, hay que aceptar que estamos en un plano dual y entender también que Dios, ojo, si no queréis llamarle Dios, podéis llamarle la inteligencia creadora que está detrás de todo lo que, de todo el universo. Dios, esta inteligencia creadora, deja libre albedrío, en contraposición del determinismo que decíamos antes. Esta inteligencia crea leyes y principios para ordenar el cosmos, pero a partir de aquí depende de nosotros lo que ocurra, ¿vale? La ley de la gravedad es una ley que existe, ¿vale? Ahora, ¿la ley de la gravedad nos determina? No, porque nosotros, por ejemplo, podemos volar con aviones. Hemos inventado un avión que nos permite, digamos, aprovechar la ley de la gravedad o darle la vuelta a esta ley para llevárnosla a nuestro favor. El ser humano tiene esa inteligencia, esa lógica, ese logos que hablaban los antiguos, que nos permite entender, observar las leyes que hay en el universo y relacionarnos con ellas de una forma mucho más consciente. Entonces, hay que entender desde la espiritualidad real, desde la espiritualidad no mainstream, que el bien y el mal existen de manera moral. Como os digo, hay comportamientos buenos y comportamientos malos. Comportamientos humanos correctos e incorrectos, porque el ser humano tiene la capacidad de diferenciar el bien del mal y por lo tanto, como os digo, los comportamientos que hacen daño a otro ser humano son comportamientos incorrectos, los comportamientos que hacen el bien a otro ser humano son comportamientos correctos. Tenemos que aprender a diferenciarlos para poder, uno, defendernos del mal y dos, alinearnos con el bien. Porque puede ser que nos pensemos que estamos alineados con el bien, pero realmente lo que estamos haciendo es alinearnos con el mal porque nos falta conocimiento, porque hemos sido condicionados por gente que es muy inteligente, que tiene mucho conocimiento y que tiene el poder de los medios políticos, económicos y de los medios de comunicación para poder condicionar nuestra mente desde que somos muy y muy pequeños y nuestra mente está muy abierta a todas las creencias que recibimos del mundo exterior. Vamos con la trampa 3. Antes quiero veros la cara para ver si estáis flipando mucho. A ver, ahí está. ¿Cómo vais? Hacedme así si lo veis. Si estáis bien. Bien, perfecto. Sí me gusta. Venga, vamos a seguir. Vamos por la tercera trampa. Ya hemos hablado un poco de esto, ya veis que todo va en la misma línea, ¿no? Todo va en la misma línea porque todo la New Age se centra en que no nos rebelemos, en que seamos sumisos. La trampa 3 es acepta absolutamente todo, ¿no? Estoy de acuerdo en que la aceptación puede ser buena, porque muchas veces la aceptación nos libera del sufrimiento. Cuando es en nuestra vida personal que no aceptamos, por ejemplo, cómo es nuestra pareja, cómo es un familiar nuestro, cómo es una circunstancia, pues esto nos lleva a sufrir, ¿no? Y precisamente el hecho de aprender a aceptar lo que está ocurriendo y que no está en nuestro control, nos libera de ese sufrimiento y podemos, pues eso, estar más felices, estar mejor con nosotros mismos y a partir de ahí, pues, generar algún cambio, ¿no? Pero,
cuidado, como siempre, con estos mensajes, en trasladarlos en todas las áreas de la vida. La New Age te dice una frase muy famosa: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Está muy mal entendido, porque ¿cómo te lo explican desde la New Age? Te dicen, claro, si resistes el mal, si resistes el mal que hay en el mundo, este mal persistirá. En cambio, lo que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Pues yo lo que os digo es que esto realmente, la verdadera interpretación que hay de esta frase, es que lo que te resistes a ver, persiste. Si te resistes a ver lo negativo que hay en tu vida, si te resistes a ver lo negativo que hay en el mundo, eso va a seguir persistiendo. Porque si te resistes a verlo, no podrás darle una solución. Solo podemos solucionar aquello de lo que tomamos conciencia y aquello a lo que le ponemos atención. Entonces, lo que nos resistimos a ver persiste. Lo que aceptamos se transforma. Es decir, cuando lo aceptamos, cuando lo enfrentamos, cuando le ponemos conciencia, cuando le ponemos atención, entonces sí, somos capaces de transformarlo. A través de nuestra conciencia podemos encontrar soluciones y cambiar esa raíz negativa de los problemas por algo positivo. La New Age también nos dice que cualquier respuesta de confrontación es reaccionar y que cualquier reacción es ego. Dicen que cualquier reacción es negativa y que todo acto de confrontación es una reacción. No, obviamente no, ¿vale? Las reacciones son buenas cuando alguien nos está atacando. Mirad esta imagen de aquí, que os he puesto, que es muy gráfica también, ¿no? Claro, la persona que está ahí abajo, debajo de la bota, pues está aceptando, ¿no? Está en paz, incluso tiene una florecilla ahí debajo. Pero bueno, ¿os parece que esta persona está realmente en paz? ¿Una paz real? ¿Os parece que esta persona está haciendo algo bueno, aceptando como que lo sometan ahí? ¿Crees que esa persona está despierta espiritualmente? Yo creo que no. Yo creo que no. Claro, la New Age nos diría que esta persona pues está bien porque no tiene ego. Me dicen por el chat, me parece que es idiota. Sí, es que sí, seguramente sí que es idiota, ¿no? Pero ese es el peligro de la espiritualidad, que los que estamos en busca de la espiritualidad, yo mismo, yo no soy aquí ejemplo de nada, o sea, yo estoy compartiendo lo que me gustaría que a mí me enseñaran y lo que me gustaría a mí recordarme cada día, porque estamos condicionados, porque somos gente con buen corazón, estamos condicionados para someternos, ¿no? Y para caer en la ingenuidad y caer en creemos que los demás son tan buenos como nosotros, pero no es así. No es así. Y hay intereses realmente en someternos. Entonces, em, la reacción no tiene por qué ser negativa. Lo mismo que antes. Si yo reacciono de forma así, digamos, negativa ante cualquier suceso, yo qué sé, yo reacciono negativo, me siento mal porque ha perdido el Barça, cosa que a mí personalmente me pasa, ¿eh? Y los que están aquí que me conocen lo saben. Claro, esa reacción no tiene ningún sentido, es decir, no es una reacción que es banal totalmente, no genera ningún cambio. Pero escucha, reaccionar en el sentido de responder instintivamente desde la defensa cuando alguien te está pisando con una bota, yo creo que eso es bueno. Y esa reacción no procede del ego. Lo que procede del ego sería el intentar anular esa capacidad mía de defensa porque creo que soy espiritual. Eso es ego espiritual, ¿no? Entonces, cualquier reacción no es ego. La reacción defensiva cuando te están atacando es una reacción totalmente natural, es una reacción espiritual y es utilizar nuestro cerebro reptiliano, que está allí para esto. Nuestros instintos más básicos están para poder defendernos de los ataques de afuera. Esto lo ligo con el tema del enfado, porque según la New Age, el enfado no tiene ninguna cabida. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué creéis en el chat? ¿El enfado tiene cabida o no? En general, ¿eh? Ver qué ponéis por ahí. Yo creía que no tenía cabida el enfado. Siempre que me enfadaba, me acuerdo al principio de la pandemia, cuando empezó a pasar todo eso y vi que las cosas no tenían ningún sentido, yo me enfadaba. Entonces como que me limitaba, ¿no? Hostia, te estás enfadando, esto debe ser ego, ¿no? Esto debe ser que, claro, tienes que trabajarte el ego, eh, debería tenerla, dice Ana. Total. Como os decía, enfado es poner límites, dice, si yo, ahí sí yo le ha dado al clavo. Claudia me dice, enfadarte está bien porque te ayuda a ver lo que hay detrás, yo creo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gorka nos dice, el enfado, la rabia es una energía mal canalizada. El enfado y la rabia es poder. Ahí está la clave, Gorka. Ahí está la clave. ¿Cómo enfocamos ese enfado? ¿No? Em, Voy a seguir y os lo explico, ¿no? Como os decía, no, en la pandemia yo como me limitaba mi propio enfado, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha pasado, que acostumbro a reprimir mi rabia. Entonces después la acostumbro a sacar con la gente con la que tengo más confianza, lo cual no es justo. Pero acostumbro a reprimirla porque he aprendido que esa rabia es negativa. Y claro, la rabia es muy poderosa cuando está bien canalizada, como dice Gorka, ¿no? Obviamente es peligrosa, ¿no? Es como una energía muy poderosa y tenemos que ser muy fuertes para aprender a sostenerla y canalizarla hacia algo bueno. Pero según la New Age, el enfado nunca tiene cabida. Siempre tenemos que estar en paz, aunque tengamos que sacrificar la libertad, como este señor que está debajo de la bota. A lo mejor está en paz, no lo sé, con su flor, pero está sacrificando su libertad. Entonces, la paz es más importante que la libertad. La paz momentánea del no voy a contradecir lo que me dice el poder es más importante que mi libertad. Desde la New Age, sí, realmente lo que nos están diciendo es que sí. Para mí la libertad es de las cosas más sagradas que hay y en una jerarquía la libertad está por encima de la paz momentánea que yo puedo tener, porque sin libertad no habrá paz sostenible nunca. Entonces, nos dice la New Age que nunca debemos resistir, incluso si nuestros derechos naturales están siendo atacados. El objetivo, como os digo, es que la gente no resista a un estado totalitario mundial como el que se está gestando. Si lo veis, es muy claro, ¿no? Si lo observamos, que quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que oiga. Cada vez hay más entidades supranacionales que están gobernando nuestras vidas. Está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está la Organización de las Naciones Unidas, está ahora esto de la Agenda 2030 con el Foro Económico Mundial, está la Unión Europea, que nos dijeron que era la Unión de los Pueblos Europeos, en la realidad lo que está haciendo es una centralización del poder. También hay una unión de países africanos, están en los Estados Unidos, son varios estados juntos también. De hecho, toda América ahora quieren hacer como unas políticas comunes. Entonces vemos que cada vez el poder está más centralizado. Cada vez nos acercamos más al gran sueño de la élite, que además nos lo dicen sin ningún miedo. Su gran sueño es hacer un estado totalitario mundial, según ellos, porque así pues, se puede controlar mejor el cambio climático, todos podemos estar más unidos. No, no, no. No estaremos más unidos bajo un estado totalitario mundial. Lo que pasará es que ni tan siquiera tendrás la posibilidad de irte a otro país porque todos los países tendrán la misma política y todos estarán sujetos a lo que decida un grupo muy reducido de personas. Entonces, a medida que va avanzando esta agenda del Estado totalitario mundial, les va perfecto que nosotros aceptemos todo y tengamos esta mentalidad de esclavo, como el que está, este hombre que está debajo de la bota, porque así no nos vamos a rebelar hasta que habrá un punto donde estaremos en una situación de más esclavitud incluso de la que tenemos ahora y será un punto de no retorno, del cual ya no podremos salir de debajo de esa bota. Por eso es tan importante para mí lo que os estoy compartiendo hoy. Siguiente diapositiva. Vamos a ver la corrección de esta trampa que es acepta todo. ¿Qué es lo que realmente tenemos que aceptar? Tenemos que aceptar la verdad. Qué palabra más denostada, ¿eh? La verdad. Desde la New Age, desde todo. Nuestra sociedad de hoy en día, la verdad es como que no existe, ¿no? Existe mi verdad, tu verdad. Nos dicen que la verdad es subjetiva, que la verdad directamente no existe. Está la post-verdad. O sea, es la palabra más denostada y es normal. ¿Por qué? Porque como dijo un sabio hace más de 2000 años, la verdad nos hace libres. Cuando buscamos la verdad, cuando aceptamos lo que es cierto, entonces todo lo demás, todo lo bueno que queremos viene por añadidura, ¿no? Como os pongo aquí, no tenemos que aceptar el mundo tal y como es. No tenemos que aceptar que el mundo esté en esclavitud, que el mundo esté en guerra, que haya gente muriendo de hambre en el mundo. No tenemos que aceptar que nuestra vida es tal y como es. No. Lo que tenemos que hacer es aceptar la verdad de cómo son las cosas, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Pensad que si nuestros antepasados hubieran pensado que tenían que aceptar el mundo tal y como es, pues la esclavitud de la raza negra, por ejemplo, de la esclavitud de África, o de la gente que llevaron de África a América y a otros países,
la esclavitud seguiría vigente en este sentido. Las mujeres tendrían menos derechos, porque ahí todo el mundo hubiera aceptado lo que había. Imaginaros que en el siglo XIX la gente fuera con mentalidad New Age y claro, pues todos, no, los esclavos, no, pues nosotros somos esclavos porque mira, porque el plan de la divinidad es perfecto y a mí en este plan perfecto me ha tocado ser esclavo. No, no, tú tienes unos derechos, tú eres igual que los demás, no eres menos que tu amo. Tú eres un ser humano y todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Esa es la espiritualidad que nos hizo avanzar y acabar con ese tipo de esclavitud. Veremos que hoy en día hay otro tipo, ¿no? Igual con las mujeres tendrían menos derechos. Ayer, el otro día que fue el 8M, el viernes, las mujeres tendrían menos derechos si hubieran aceptado que, bueno, Dios, durante muchos siglos las mujeres aceptaron que tenían menos derechos porque Dios lo había dicho. Y aún hay países que ahí el feminismo curiosamente no ataca, ¿no? En los países del Islam, donde realmente las mujeres tienen menos derechos porque siguen creyendo por su mentalidad religiosa que tienen menos derechos, ahí pues no se dice nada, ¿no? Pero lo vemos. O sea, realmente los avances que hemos tenido a nivel social han sido porque hemos partido de una espiritualidad en el sentido de creer que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que todos tenemos los mismos derechos. E igual seguiríamos en las cuevas. Imaginaros que nuestros antepasados de las cuevas hubieran simplemente aceptado la realidad tal y como es y no hubieran tenido esa ambición de querer mejorar las cosas. ¿Cómo estaríamos, ¿no? Entonces, estamos aquí gracias a esa ambición y esa conexión espiritual en la que no solo aceptamos la condición actual del ser humano, sino que buscamos la verdad. Y la verdad nos hace avanzar hacia cada vez mayor libertad, mayor seguridad, mayor incluso tecnología, etc. Entonces, tenemos que aceptar la verdad, lo que es. Tenemos que aceptar la realidad. Realidad y verdad son sinónimos. Tenemos que ser realistas. Claudia nos dice, no podríamos estar reflexionando esto ahora, no tendríamos Zoom. Exacto. Si hubiéramos aceptado siempre las cosas, no tendríamos esta tecnología y no podríamos estar aquí. Entonces, tenemos que aceptar la verdad, tenemos que aceptar la realidad tal y como es, con su parte buena, con su parte mala. No la parte buena tan solo, sino entrar en comunión con la realidad. Eso es lo que nos hace falta. En lugar de las grandes religiones que nos hacen centrarnos en dogmas, tenemos que dedicar nuestra vida a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. En ese sentido hablábamos también del enfado, que lo habéis puesto muy bien en el chat, ya que os pongo, el enfado, como todas las emociones, tiene su función. ¿Y cuál es esa función? Que nos defendamos de los ataques de los demás. Lo ponía muy bien Sio, me ha encantado, a ver si lo veo por ahí. Nos ponía, enfado es poner límites. Cuando nos enfadamos somos capaces de poner límites. Si yo reprimo mi enfado, seré incapaz de poner límites y por lo tanto tendré que estar sometido a los demás. O sea que mucho cuidado con esto. Y aquí os pongo una frase que para mí es buenísima, que dice, es tan necio el que se enfada por nimiedades cuando yo me enfado porque el Barça pierde. Es tan nimio yo mismo, cuando el Barça pierde, como el que no se enfada cuando lo pisotean. Como el que no se enfada cuando le están haciendo lo que le hacen a este señor de aquí. Este señor es idiota, como he puesto por aquí, porque no se enfada. Igual que de idiota que el que se enfada por cosas que no tienen ningún sentido y no vale la pena enfadarse. ¿Entendéis? Entonces, a veces hay que usar la fuerza. Aquí entramos ya en un tema un poco peliagudo, ¿no? Porque, hostia, hay que usar la fuerza. No nos estará diciendo este Roger que tenemos que ser violentos, ¿no? Aquí entra un tema muy importante que lo hablamos en la siguiente diapositiva, que es la diferencia entre fuerza y violencia. Esto es esencial de entender. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y violencia? Empezaré por la violencia, que lo puse a la derecha, pero bueno, empiezo desde ahí y después lo desmiento desde la fuerza. La violencia es el uso de la fuerza física para agredir o coaccionar a otra persona. Lo que decíamos antes del bate. Yo vengo con el bate, entro en tu casa con un bate de béisbol y te doy en la cabeza. Eso es violencia, sin duda, ¿no? Y creo que estaríamos todos de acuerdo. No solo eso es violencia, sino que si yo te digo, voy con el bate de béisbol y te digo, o me das 100 euros o te doy con el bate de béisbol en la cabeza. Eso es coaccionar y por lo tanto también es violencia, ¿vale? O sea, la violencia es tanto cuando es directa
como cuando es una amenaza de violencia para que tú hagas lo que yo realmente quiero que hagas, ¿vale? Que eso está muy presente en la sociedad. En contraposición está la fuerza. La fuerza es la capacidad para realizar un cambio a nivel físico. Cuando yo levanto esta taza, estoy utilizando fuerza. Simplemente es una capacidad física para ejercer una influencia en los elementos físicos de la realidad. La violencia no tenemos derecho a ejercerla. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un ataque. Estamos violando el derecho de los demás. ¿Vale? Cada uno, desde mi punto de vista, es propietario de su cuerpo. Y por lo tanto, si yo voy con un bate de béisbol y te doy en la cabeza, estoy violando tu propiedad, que es tu cuerpo. No tengo ningún derecho a hacer eso. Eso es un acto objetivamente malo, ¿vale? La fuerza, en cambio, tenemos derecho a ejercerla porque es un acto defensivo. Y esta es la gran clave que quiero que entendáis. La violencia siempre es ofensiva. La violencia siempre es inicio. Es un ataque que inicia violencia hacia otra persona. La fuerza es un acto defensivo, es la autodefensa. Tenemos derecho a ejercerla porque es un acto defensivo. No es violencia porque tú has ejercido ese ataque y yo tengo el derecho, incluso te diría el deber, de defenderme ante tu ataque. Si no, acabamos como el señor ese que estaba debajo de la bota. Y estamos de acuerdo todos en que no queremos acabar como ese señor. Por último, la violencia es inmoral porque, como os he dicho, viola los derechos naturales de los demás, los derechos que tenemos por nacimiento. La fuerza es totalmente ética porque no daña los derechos de los demás, sino todo lo contrario, defiende nuestros propios derechos y además lo que hace es mostrar al violento, mostrar al agresor de que nosotros no vamos a aceptar ese ataque. Cuando nosotros no aceptamos este ataque, también le estamos dando el mensaje de que otras personas no lo van a aceptar. Porque si nosotros agachamos la cabeza y dejamos que nos den con el bate de béisbol, le damos el mensaje al agresor de que le podrá hacer eso a todo el mundo. No, no. Tenemos la responsabilidad de nosotros de decir no. Por eso he puesto aquí a la derecha esta imagen del no. Porque el no es la palabra sagrada. El no es la palabra que más nos han quitado el vocabulario. Los niños cuando tienen 2 o 3 años, todo lo que les dices es no, no, no. Es un periodo natural del ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a decir que no. Decimos que no ante los ataques de los demás. Decimos que no cuando los demás nos quieren llevar a su terreno. Decimos que no cuando los demás nos quieren ejercer violencia. El no es un acto defensivo. Tenemos que recuperar la valentía de decir no. En nuestro día a día, cuando nos dicen algún plan que decimos que sí por quedar bien, y después cuando el poder nos está constantemente coartando libertades, recortando derechos, tenemos que aprender a decir, no, tú no me vas a limitar los derechos, porque tú no eres el que dice los derechos que yo tengo. Yo tengo unos derechos naturales, unos derechos por nacimiento. Tú lo que haces es respaldar a nivel legal esos derechos que yo tengo de manera natural. ¿Vale? Ok, vamos a por la cuarta trampa que nos dicen desde la espiritualidad New Age. La típica ley de la atracción, ¿no? Visualiza y se manifestará. ¡Guau! ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Y cuántos lo hemos intentado? Ponemos por el chat. ¿Cuántos hemos intentado atraer algo visualizándolo, imaginándolo, sintiendo como si ya estuviera? ¿Lo habéis intentado o no? A ver qué me ponéis por ahí. Laia dice que sí. Sí, es muy típico. Y tiene su parte de razón, ¿eh? O sea, Garasi dice que también. Bueno, ¿qué pasa? Claro, la espiritualidad New Age nos da esta versión que es como en inglés le llaman watered down, es decir, como una versión light de la verdadera ley de la atracción o que es la ley natural, que hablaremos ahora, ¿no? Entonces, como os pongo aquí, nos dicen, solo tienes que imaginarlo y sentirlo como si ya fuera realidad, y lo tendrás. Bueno, ahí está hablando de imaginación. Punto uno, la imaginación que se hace con la mente, ok. Sentirlo, el sentimiento que se hace con el corazón, ok. Y lo tendrás, pero ¿dónde está el factor de la acción? El ser humano tiene tres partes. Su conciencia se expresa en tres partes, pensamientos, emociones y acciones, pero aquí solo nos habla de pensamientos y emociones, nos falta la acción. Otra vez, la espiritualidad New Age anula el factor masculino, que es la acción.
Vuelvo a repetir, factor masculino no significa que sea solo de los hombres, sino que nuestra psicología humana tiene una parte femenina y una parte masculina. Pues la parte masculina es la parte de la acción. Yo he probado muchas veces esto que nos decía la New Age y la verdad nunca me ha funcionado. Y lo peor es que cuando no te funciona te dicen, ah, no, es que no estás imaginando bien o no estás haciendo bien como la técnica, ¿no? Realmente lo que nos falta es el factor de la acción, ¿vale? Ahora lo explicaremos más en profundidad. Claudia nos dice por el chat, las visualizaciones sirven, pero para poner a tu subconsciente de tu parte para que no te boicotee cuando actúes. Correcto. Las visualizaciones tienen su función, pero tenemos que acompañarlas de acción. Y ya veremos que la acción precisamente nos ayuda a poner a nuestro subconsciente de nuestra parte también. Laia nos dice, manifestar es la palabra que más veo en Instagram últimamente, como si vea suceder mágicamente. Sí, exacto, es como un pensamiento mágico, Laia, de eso, manifestar, como... Sí, es como magia, correcto. Yo aquí creo que he puesto manifestar en algún lado, a lo mejor en la siguiente diapositiva. Al final, manifestar significa... ¿dónde lo escuché esto? Manifestar significa hacer cosas con las manos. Entonces, claro, manifestar no es solamente imaginar y sentir, sino que tiene un factor manual, manifestar, de actuar, ¿no? Pero en la parte de manifestar se ha asociado mucho a simplemente imaginar y como que el universo por sí mismo te va a traer todo lo que tú necesitas, como si tú no tuvieras que hacer nada. Claro, obviamente eso es muy cómodo, ¿no? Yo no tengo que hacer nada, no tengo que salir de mi zona de confort, no requiero de disciplina, sino que simplemente imaginando y entrando en conexión con aquello, con el objeto de mi deseo, ya llegará a mí por arte de magia. Obviamente esto es un pensamiento también desde mi opinión, bastante infantil y por lo tanto tenemos que completar de alguna manera. Aquí os he puesto algo también, en otro sentido, lo que nos dice la New Age, también un poco brusco. No quiero que nadie le hiera la sensibilidad, pero a veces hay que poner ejemplos duros porque son ejemplos, los ejemplos reales, ¿vale? Que os dice, claro, todo lo que atraes en tu vida lo has atraído tú con tus pensamientos. En ese sentido, la New Age no entiende la co-creación, es decir, yo cuando tengo un accidente de tráfico, no es que yo lo haya traído con mis pensamientos, es una co-creación, es decir, entre toda la sociedad estamos co-creando todos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, co-creamos como una sopa y todos nos movemos dentro de esa sopa y al final a mí me toca el accidente de tráfico, pero eso no significa que yo lo haya traído personalmente, sino que todos como colectivo hemos atraído que eso pase o no atraído, sino hemos creado ese acontecimiento y yo al final he estado, pues me ha tocado a mí vivirlo, ¿no? Y aquí, como os decía, he puesto un ejemplo un poco brusco, pero que va a la raíz, porque yo he escuchado a gente decir que cuando a gente que la han violado decir que eso, o sea, que lo habían atraído, que esa persona a la que han violado había atraído esa violación, ¿no? Obviamente no. Eso es una manera de culpar a la víctima. ¿Lo veis? La mentalidad de los dueños, de los de la élite, de los dueños del sistema, para hacernos creer que como víctimas somos culpables. O sea, es lo que hacen los psicópatas, darle la vuelta y en lugar de asumir ellos la culpa, te hacen sentir que tú tienes la culpa, que ellos no tienen responsabilidad y que tú eres el único responsable de lo malo que ellos te han hecho, ¿no? Entonces, es muy duro que hayamos caído en una espiritualidad así de poco consciente. Y hay gente, y esto no me estoy inventando, hay gente que realmente cree así, ¿no? O hay gente que cree así, pero hasta que no le pones en una situación tan heavy como esta, no se da cuenta. Pero claro, tenemos que ponernos en situaciones extremas para ver realmente cómo nosotros estamos pensando, ¿vale? Y como decía, creamos como colectivo, no de forma individual. Las violaciones no son que la persona que han violado la ha creado ella, sino que como colectivo, como sociedad, hemos generado las condiciones para que esas violaciones ocurran. Entonces, una responsabilidad, obviamente, la primera responsabilidad es de la persona que ha hecho ese daño, totalmente inmoral, porque estaremos de acuerdo en que es un acto malo, que viola los derechos de la otra persona, eh, pero también como colectivo tenemos cierta responsabilidad, ¿vale? Y en ese sentido también el cambio es democrático. Es decir, la New Age nunca te dice que los números son requeridos. Es decir, necesitamos una mayoría de personas que tengan esta visión espiritual real, rebelde, terrenal, para que haya un cambio real en la sociedad
y dejemos de estar encaminados cada vez hacia un mayor control, una mayor esclavitud y empecemos a experimentar más libertad, más prosperidad y todo lo que realmente queremos. Además, la ley de la atracción New Age solo insiste en el ego. Eso seguro que el haya en los perfiles estos que de manifestar, el 99% son manifiesta más dinero, manifiesta tu relación de pareja soñada, manifiesta tu coche, manifiesta tu casa. O sea, es como todo superficial desde el ego, es decir, que está muy bien, yo no estoy nada en contra de conseguir más dinero, ni una relación de pareja, ni mucho menos ni una casa, pero hostia, madre mía, nunca habla sobre moralidad, ¿vale? Nunca habla sobre moralidad la espiritualidad New Age. Nos dice Hernán, tu P, no te entiendo, Hernán. ¿Nos puedes explicar mejor? Que es que no. Tu, tu PE mayúscula. Bueno, manifiesta tu persona especial. Ah, sí, tu persona especial, exacto. Sí, sí. Tal cual. Manifiesta tu persona especial, manifiesta abundancia económica, etcétera, ¿no? Vemos que está todo basado en el ego. No hay una visión profunda de "Hey, ¿cómo vamos a hacer para que como colectivo experimentemos mayores niveles de realización, de libertad, de paz, etcétera", ¿no? Se queda todo en el yo, todo para mí, para mí, para mí. En el mini yo, ¿no? Los que habéis visto Austin Powers, el mini yo ese que sale. Laia nos dice. Y luego, si manifiestas lo contrario, eres tú quien tiene el problema. O eso es lo que percibe el mensaje. Correcto, eso es tal cual. Cuando tú, pues no te funciona esa manifestación, entonces siempre te dicen que... Uf, ha caído algo por ahí. Siempre te dicen, mira, he atraído ahí algo que ha caído. Siempre te dicen, como dice Laia, que tienes tú el problema. Entonces, el gurú que te dice las técnicas de manifestación nunca tiene responsabilidad, ¿vale? Siempre eres tú el culpable. Otra vez, la víctima del engaño, que somos nosotros, somos los que tenemos la culpa, ¿no? Entonces, realmente el factor que cambia, que marca la diferencia, es el factor de la acción, que es el factor que nunca nos comentan porque seguramente si le dijeran a la gente que tiene que actuar, venderían menos estos gurús, porque es más incómodo. Entonces, aquí tenemos lo que tenemos que hacer para manifestar, para, digamos, crear nuestra vida acorde a nuestros deseos, pero no nuestros deseos egoicos, sino unos deseos más profundos de realización y de contribuir al bien. El bien en nuestra vida y el bien en el conjunto. Es alinear nuestra conciencia. Como os decía antes, la conciencia humana está formada por tres partes: el pensamiento, la emoción y la acción. La espiritualidad ancestral nos explica que el pensamiento es el factor neutro, el factor que no es ni masculino ni femenino, ¿vale? Es un factor totalmente neutro. La emoción nos hablan que es el factor más femenino, ¿vale? El sentimiento es más femenino. Y la acción, como os decía, es el factor masculino. Como os digo aquí, la acción es necesaria debido a que es el puente entre lo interior y lo exterior. Está muy bien, como decíamos, visualizar, está muy bien alinear tu pensamiento con aquello que quieres, está muy bien sentir como si ya tuvieras aquello que quieres crear en tu vida. Son ejercicios maravillosos y que de corazón os recomiendo, pero no nos podemos quedar ahí. Porque eso es el mundo interior. Imaginar y sentir es mundo interior. Si queremos que ese sentimiento interior se traslade en un resultado externo, palpable en nuestra vida, tenemos que usar la acción, porque la acción es el puente. Cuando yo pienso de determinada manera y me siento de determinada manera, actúo de una manera. Y cuando actúo de cierta manera, genero una reacción en la realidad que va a hacer que yo realmente pueda acercarme a aquello que estoy deseando. Pero si no hay la acción, todo el cambio se queda en mi interior y me hago mis películas y mis pajas mentales, pero no me acerco hacia ningún lado. Tenemos que actuar, ¿vale? Y la única manera de manifestar, ahí ponía manifestar, Laia, o de crear algo que esté alineado con lo que queremos, es convirtiéndonos en individuos. Esto tampoco nos lo explican. ¿Qué significa la palabra individuo? Lo tenemos delante de las narices y no tenemos ni idea de su significado. Individuo significa no divisible. In, ya sabéis que es contrario de, ¿no? Pues contrario de dividuo, contrario de divisible, por lo tanto, indivisible. Tenemos que volvernos personas indivisibles en el sentido de que estamos alineados.
de que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones van hacia una misma dirección. Cuando conseguimos este milagro, porque la mayoría de gente piensa una cosa, siente otra y hace otra totalmente diferente, o directamente ni actúa, cuando conseguimos este milagro, este dominio interior de tener un objetivo y alinear todas nuestras partes de nuestro ser hacia eso, es realmente muy poco probable que no consigamos eso, o por lo menos que no nos acerquemos muchísimo a aquello que queremos. Entonces, convertirnos en individuos significa eso, tener esas tres partes totalmente alineadas. Pero claro, como el ser humano es perezoso y cobarde, vende mucho más lo que os decía, decir que la acción no es requerida para generar un cambio en tu vida. Pero yo simplemente te digo, tienes que imaginar y tienes que sentir, pues bueno, eso para ti es cómodo porque lo haces en tu casa, lo puedes hacer desde el sofá, desde la cama, no tienes que afrontar el mundo exterior, no tienes que vencer el miedo al rechazo, el miedo al ridículo, no tienes que vencer todo tipo de miedo que tenemos a salir de nuestra zona de confort. Y por eso vende tanto, porque la gente lo ve como una solución rápida, como una solución donde, como siempre, ¿no? Invierto poco, simplemente tengo que visualizar un poco y ya con esto me llegará todo lo que deseo, ¿no? Pero no. Todo lo que tiene valor en nuestra vida nos cuesta, nos cuesta. Y a mí me gusta que cueste. Yo cuando quiero algo me gusta tener que hacer acciones que me hagan salir de mi zona de confort, porque estoy creciendo al nivel de lo que deseo. No quiero obtener algo para lo cual no estoy preparado. No quiero que me toque la lotería y no estar preparado para gestionar todo ese dinero. Prefiero yo generar esa riqueza y convertirme en la persona que es capaz de generar esa riqueza, porque cuando me llegue, entonces seré capaz de gestionarla. Y no como la gente que le toca la lotería, seguro que a muchos lo habéis escuchado, que a los 5 años vuelve a estar igual o peor que antes que le tocara la lotería. ¿Por qué? Porque no son personas que se han desarrollado sí mismas para llegar a ese nivel. Entonces, pues lo pierden con la misma facilidad con lo que lo han ganado. Entonces, la acción es importantísima porque además la acción con coraje, la acción que nos hace salir de nuestra zona de confort, cambia nuestro autoconcepto. Es decir, tampoco hace falta siempre este orden de pensamiento, emoción, acción, sino que la acción inspirada, la acción valiente, genera que ya empecemos a percibirnos nosotros mismos de una manera diferente. Hostia, este tío se ha atrevido a hacer esto. Entonces pienso diferente sobre mí, me siento diferente respecto a mí y entonces la acción con coraje puede ser un gran elemento para romper el círculo vicioso de nuestra vida. Porque al final nuestra vida particular o cómo nosotros contribuimos al cambio colectivo es a través de estos tres elementos, el pensamiento, la emoción y la acción. Cuando conseguimos un cambio en estos tres aspectos, conseguimos un cambio en nuestra vida. Seguimos con la corrección 4. Aquí se hablar de un tema que me apasiona y que además, pues después os explicaré pues, el programa que estoy preparando, que es el tema de la ley natural, ¿no? Que es esto es brutal. Es la versión de la ley de la atracción, pero mucho más completa y que tiene en cuenta también el factor de la moralidad, que es importantísimo. La ley natural es una ley universal e inmutable que gobierna los resultados del comportamiento humano. Vuelvo a leer. Es una ley universal. ¿Qué significa universal? Que está presente en todos los lugares. Que está presente aquí en Cataluña, en Alaska, en Marte, en Júpiter y en la galaxia de Andrómeda. ¿Vale? Y es inmutable, es decir, no se puede cambiar. Es una ley como la ley de la termodinámica o el electromagnetismo. Es algo que es inherente al universo y por lo tanto no se puede cambiar. ¿Vale? Estamos, digamos, ligados, estamos no sometidos, pero sí condicionados por esta ley natural. ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Que gobierna los resultados del comportamiento humano. Es decir, esta ley lo que nos hace es una ley que nos dice que si nosotros actuamos de cierta manera, si nuestra acción es A, el resultado que vamos a obtener es B. Si nuestra acción es C, nuestro resultado va a ser Z. Entonces, es una ley también que nos permite, como toda ley, prever los resultados o las consecuencias o los efectos de nuestras acciones, del comportamiento humano. Igual que la gravedad, la ley de la gravedad nos permite prever que si yo ahora suelto algo desde mi mano va a caer y la velocidad a la cual va a caer, la ley natural nos permite prever
los resultados del comportamiento humano. Nos afecta a nivel colectivo. Como os decía antes, no solo a nivel individual, sino que se requiere, si queremos un cambio a nivel colectivo, requerimos que el mayor número de personas, más del 50% de personas, tenga esa consciencia para el cambio colectivo. Entonces, la ley natural, al contrario que la ley de la atracción, hace hincapié en la diferencia entre el bien y el mal, ¿vale? Como comportamientos. Y también reconoce la soberanía individual y los derechos naturales. Al contrario que la ley de la atracción, que solo nos habla de deseos egoicos, deseos del ego, la ley natural habla de nuestra soberanía individual, habla de que somos los propietarios de nosotros mismos, de que somos los dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra libertad y que somos, digamos, los propietarios de nuestros derechos naturales y que otros no tienen derecho a quitarnos. Son derechos naturales porque son de nacimiento. Los derechos que tenemos, como os pongo ahí más abajo, no son privilegios que nos dan los políticos. No, 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 no. Los derechos son naturales por nacimiento del ser humano, ¿vale? Los derechos nos los ha dado Dios, la inteligencia creadora, el universo, como le queráis llamar. Pero no es que los políticos nos den los derechos, no, al contrario, los políticos lo que acostumbran a hacer es quitarnos esos derechos cuando lo que tendrían que hacer es plasmar esos derechos naturales en una legislación para que esa legislación estuviera alineada con nuestros derechos naturales. La realidad es que la ley hoy en día acostumbra a ir en contra a nuestros derechos naturales. Por ejemplo, hoy en día hay mucha censura, lo cual es totalmente ir en contra de un derecho totalmente natural del ser humano, que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. ¿Por qué es un derecho natural? Porque nosotros desde pequeños ya tenemos el derecho de hacerlo, es decir, ya nacemos con esa libertad de expresión. No es que nadie nos tenga que dar, que venga un político y te diga, ah, mira, te doy este papel que acredita que puedes usar tu libertad de expresión. No, no, nosotros ya nacemos con ese derecho porque nos ha sido dado por naturaleza. La ley natural nos dice que la moralidad no es relativa, no es un constructo de la mente humana. Lo que decíamos antes, la New Age nos insiste constantemente, el bien y el mal son constructos de la mente humana. Ya hemos hablado de que cuando es algo que ocurre en el mundo exterior, es decir, cuando llueve, cuando hace sol, pues ahí puede ser, ¿no? Que son etiquetas que nos limitan y que nos hacen infelices cuando no nos tendría que hacer infelices, ¿no? Dice Pablo, ingrese tarde al webinar, compartir la grabación. Sí, Pablo, tendréis la grabación, no te preocupes. Vamos a seguir. Entonces, como os digo, la moralidad no es relativa, no es un constructo, sino que es algo objetivo. Porque si no, otro ejemplo un poco vasto que necesitamos para entender ¿sobre qué base decimos que los nazis hicieron algo malo? ¿No? Si la moralidad es relativa, escucha, los nazis hicieron lo que para ellos estaba bien, lo que para ellos era necesario para el Tercer Reich y para toda su película mental que se montaron. Entonces, ¿sobre qué base podemos juzgar que los nazis hicieron el mal si la moralidad es totalmente relativa? Según ellos, insisto, estaban haciendo el bien. Entonces, como todos estamos de acuerdo aquí, imagino, en que lo que hicieron los nazis era malo, nosotros mismos nos estamos demostrando que la moralidad no es relativa, sino que es un constructo, ¿no? Perdón, que la moralidad no es relativa, sino que es totalmente objetiva. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es esa moralidad objetiva más allá de los condicionamientos que nos dicen, ¿no? Venimos también de una sociedad religiosa que nos dice que es inmoral tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso no tiene ningún sentido. Mientras la relación sea consentida, no tiene ningún sentido que eso sea inmoral. Es decir, la inmoralidad es cuando estamos atacando los derechos de los demás. En este caso está claro que los nazis atacaron los derechos de los judíos, en este caso, ¿no? Que estuvieron ahí maltratados por ellos. Entonces, como os decía, los derechos son innatos, no los privilegios. Hoy en día mucha gente pide privilegios, pide que el Estado le dé cosas, que el Estado le quite a unos para dárselo a otros. Esos son privilegios, porque se lo tienes que quitar a alguien para tenerlo tú. Los derechos no le tienes que quitar a nadie. Yo no necesito quitarle libertad de expresión a alguien para yo tener más libertad de expresión. No, 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 no es así. No es algo que necesito, es algo como en otra dimensión. Todos tenemos la misma libertad de expresión y no es un juego de suma cero, como pueden ser otros temas. Entonces, los políticos
no deciden qué derechos tenemos o dejamos de tener, sino que simplemente lo que tendrían que hacer es apoyar esos derechos, tendrían que ser los primeros en conocer cuáles son los derechos humanos y realmente aplicarlos y dejarse de privilegios. Pero claro, los privilegios venden mucho, porque si yo te digo que si me votas te voy a dar ese privilegio, pues entonces te estoy ligando, ¿no? De una manera dependiente a que me votes y que me mantengas en el poder. Y la ley natural nos dice algo que es clave, clave, chicos. O sea, esto es fundamental. Para mí, si os tenéis que quedar con una cosa en la presentación, que sea esta, ¿vale? A mayor moralidad colectiva, más obtenemos aquello que queremos. Es decir, libertad, seguridad, paz, prosperidad. Yo creo que todos los que estamos aquí y toda la humanidad compartimos un mismo objetivo. Todos queremos ser libres, todos queremos seguridad, todos queremos paz, prosperidad, realización. Todos estamos en el mismo camino, salud. Todos queremos eso. Pero lo que nos equivocamos es en la manera de conseguirlo, porque no tenemos el conocimiento. Y muchas veces caemos en inmoralidades pensando que la inmoralidad nos llevará a más libertad, más seguridad, más paz. ¿Qué pasó con los regímenes comunistas del siglo XX? Creían que haciendo o cometiendo inmoralidades como quitándole a la gente su propiedad o haciendo que la gente, pues, llevando a gente disidente a los gulags, creían que con eso, reprimiendo, llegarían a más libertad, más seguridad, más paz. Fue totalmente lo contrario, ¿no? Así que muchas veces eh, creamos justamente lo opuesto de lo que estamos buscando. Como repito, la moralidad es directamente proporcional a la libertad, a la seguridad, a la paz. La moralidad es directamente proporcional a todo lo bueno que decimos que queremos. Así que lo que tenemos que hacer es entender cuál es la verdadera moralidad y alinear nuestra vida con ello. Cuando a nivel colectivo consigamos ese cambio, también conseguiremos a nivel colectivo todo lo que realmente deseamos. Vamos ahora por la trampa 5. Ha sido fuerte esta, ¿eh? La 4 ha sido fuerte. Está un buen rato ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? A ver, quiero ver vuestras caras. Bien, vale, veo sonrisas por ahí. Perfecto, genial. Vale, pues vamos a seguir. A ver, la trampa número 5 y ya con esto es la última trampa. ¿Qué nos dice la New Age? Nos dice que la paz interior es el único objetivo. Un tema que creo que ya hemos tratado en algún momento, pero vamos a profundizar más en esto ahora. Nos dicen que la iluminación consiste en cambiarte únicamente a ti mismo. Es decir, olvídate del mundo, olvídate de todo lo exterior, solo te tienes que dedicar tú a estar bien contigo mismo, a estar en paz y ser como totalmente como una roca, digo yo. O sea, da igual que el mundo a tu alrededor caigan bombas, el verdadero ser iluminado es el que cae en bombas a su alrededor y se mantiene ahí meditando en posición de flor de loto. ¿De verdad creéis que eso es una persona iluminada? Yo creo que no. O sea, si tú estás en tu casa y ves que a tu vecino le están entrando a robar, claro, la persona iluminada se queda ahí en su casa, sabe que están robando, pero igual sigue meditando porque su propósito es no perturbarse viendo que están entrando a robar a la casa del vecino. No tiene ningún sentido. La verdadera persona espiritual con sentido común lo que va a hacer es ayudar a esa persona y defender los derechos de la persona que está siendo robada, ¿no? Entonces, para mí, en este sentido, la New Age es puro egoísmo. Es puro egoísmo, es centrarse solo en uno mismo y que te la suden los demás directamente. Para mí eso no tiene ningún sentido y me da mucha pena ver gente que, precisamente el movimiento espiritual es donde veo más egoísmo y gente que mejor no tiene ningún interés espiritual porque no tiene esa inquietud. Muchas veces es mucho más altruista que gente que está en el camino espiritual, que en un principio tendría que ser gente con más humanidad, ¿no? Y además es nuestra responsabilidad compartir la verdad. No nos podemos quedar solo con nosotros mismos, ¿no? El autoconocimiento, el desarrollo espiritual siempre debe empezar por uno mismo, pero nunca debe acabar por uno mismo. Siempre que hay un cambio interior, tenemos que después trasladarlo a los demás para poder ayudarlos también en su camino. También nos dice la New Age, como os digo en el título, que el objetivo final de la iluminación es la paz interior. El objetivo final de la iluminación es la paz interior, el objetivo supremo. Para mí esto tampoco tiene ningún sentido, porque imaginaros que estamos en un mundo de esclavitud, en un mundo totalmente distópico, como el que nos estamos acercando cada vez más,
yo creo, vaya, y no quiero ser negativo, pero lo que os digo, tenemos que afrontar lo negativo para darle una solución. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un mundo distópico donde todos estén iluminados, como os digo, meditando mientras estamos en esclavitud? ¿Un mundo lleno de injusticias donde nadie lucha contra esas injusticias porque todos estamos contentos y todos estamos en paz con esas injusticias? No, yo creo que no. Eso es precisamente lo que quiere la élite, que todos nos quedemos en nuestra casa meditando, aceptando cómo es el mundo, en lugar de no estoy en contra de meditar, ni de intentar hacerse fuerte ante las injusticias, pero hostia, una vez tú te has hecho fuerte ante lo que ocurre en el mundo, tienes que salir y actuar para generar un cambio, no te puedes quedar ahí. Entonces, realmente la New Age lo que está fomentando, seamos sinceros, es la cobardía, es la falta de coraje. La cobardía de que yo me quedo en mi casa, yo me ocupo de lo mío y ya está. No tengo que enfrentarme a nadie, ¿no? Es como cuando en el colegio le hacían bullying a algún amigo y la mayoría de gente se queda ahí, no, pues yo no defiendo yo no defiendo al que le hacen bullying porque claro, entonces que no me haga bullying, que no me hagan a mí bullying, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? No defendemos a las víctimas de las injusticias porque tenemos miedo de nosotros ser los siguientes, ¿no? Entonces a estos literalmente es cobardía, entonces lo que tenemos que hacer es afrontar esa cobardía y hacernos valientes, ¿vale? Sentido, el trabajo interior obviamente sí que nos ayuda a vencer esa cobardía y a dar prioridad a lo que realmente es importante, ¿vale? La New Age solo nos dice lo que queremos escuchar para anestesiarnos y no combatir. Lo que nos dice la New Age es para que estemos contentos con nuestro estado actual, que aceptemos nuestra cobardía, que aceptemos nuestra falta de disciplina, todo eso, nuestra falta de virtud. Los antiguos hacían mucho hincapié en la virtud. Pues la virtud en la New Age se ha perdido. Simplemente es acéptalo todo, eres perfecto tal y como eres, que en un sentido profundo es así, pero escucha, hay un trabajo interior, hay un trabajo de mejora personal que además da un sentido muy profundo a nuestra vida y nuestra mejora personal ayuda también en la mejora de otras personas como inspiración y porque generamos un entorno, unas circunstancias en las cuales la gente también puede florecer de forma más fácil. Como hemos dicho antes, las emociones negativas tienen su rol. Sentirnos bien no es bueno cuando hay una injusticia. Hay que sentirnos mal porque ese sentirnos mal, ese dolor, es lo que nos lleva a actuar. Realmente, si no existiera dolor físico, nos moriríamos en nada. Esto muchas veces lo he hablado con una de las profes que hay en Cuestiona, que es donde yo trabajo ahora, que habla del dolor crónico y dice, es que la gente que no tiene la capacidad, por lo que sea, de sentir dolor, es que muere en nada, porque el dolor es una gran señal para ver que hay algo malo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, igual, las emociones negativas son señales para que nosotros reaccionemos y ejecutemos un cambio y defendamos nuestros derechos o los derechos de los demás. Igual, si nuestros antepasados hubieran pensado así, que la paz interior es el único objetivo, pues a saber dónde estaríamos ahora también, ¿no? Vamos con la corrección número 5. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo supremo no es la paz interior, ¿cuál es el objetivo supremo? Otra vez volvemos a la palabra tan denostada en nuestra sociedad. Volvemos a la querida verdad, a la aletheia que decían los griegos. Aletheia significa, letheia es olvido. La A es el contrario del olvido. Por lo tanto, la verdad es recordar lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad, como os he dicho, es la realidad, básicamente. La realidad y conocer las leyes naturales que gobiernan también este universo y cómo funcionamos los seres humanos por dentro. Entonces, una persona verdaderamente iluminada no busca solo la paz interior, que es un objetivo totalmente lícito, pero la paz interior no es el único objetivo, sino que también buscamos la manera de generar más paz en el mundo, de generar un cambio en el mundo. Y para generar un cambio en el mundo, la paz no puede ser la prioridad, porque si priorizo mi paz personal y momentánea, si priorizo, vuelvo a empezar, si priorizo mi paz personal y momentánea, cuando haya alguien que está violando los derechos de los demás, para preservar mi paz, para no entrar en la incomodidad de combatir esa agresión, pues me voy a mantener en mi zona de confort y por lo tanto no estaré generando más paz en el mundo, porque no estaré combatiendo a los enemigos de la paz. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la verdad.
a lo que es, en su parte luminosa y su parte oscura. Tenemos que acercarnos a la verdad, a la realidad, conocer la verdad. Tenemos que tener la sed de conocer la verdad. Lo que los antiguos nos decían, ahora nos hemos olvidado, ya no nos importa la verdad objetiva, nos importa nuestra verdad, cómo yo me siento, nuestra subjetividad. No, no, tenemos que ir a por la verdad, como algo que realmente además nos da estabilidad en nuestra vida. Aquí tenemos la imagen, aquí a la derecha, que simboliza la verdad, ¿no? Esta es la diosa, ¿no? Que tiene primero la venda en los ojos, porque la verdad es objetiva, no depende de la subjetividad. Tenemos que vendarnos nuestros ojos y limpiar nuestras opiniones personales cuando estamos en la búsqueda de la verdad. Tenemos la balanza, que es la justicia. Con la verdad llega la justicia. Y en la otra mano no se ve en esta imagen, pero en la otra mano tiene la espada. ¿Por qué? Porque conocer la verdad nos ayuda también a defendernos de la mentira y nos ayuda a atacar a aquellos que están esparciendo la mentira en el mundo, ¿no? Entonces, con la verdad, como decía antes, llega todo lo que realmente queremos. No hace falta que busquemos la libertad, la justicia, el bien. Buscando la verdad, todo esto va a venir por añadidura. Entonces, el gran objetivo tiene que ser realmente comprometernos con la verdad. La gran religión, la gran espiritualidad es el entrar en comunión con la verdad. Y como os digo, al contrario de lo que dice la New Age, la verdad es objetiva. La verdad es lo que es y lo que ha sido. La realidad de lo que es en este momento y la realidad de lo que ha sido en el pasado. Lo que ocurrirá en un futuro aún no es verdad, porque aún no se ha manifestado. ¿Vale? Muy importante entender este aspecto. Entonces, cuando os digan, no, es que mi verdad es tal, tu verdad es tal, eso no le hagáis caso. Mucha gente hoy en día lo usa como mi verdad en el sentido de mi punto de vista es este, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en los debates, en lugar de confrontar puntos de vista, tendría que ser, yo tengo este punto de vista, es decir, veo la verdad, veo esta taza desde este punto de vista y el otro ve esta taza desde este punto de vista. Y entre los dos lo que tenemos que hacer es poner en común nuestras opiniones para que lleguemos a la verdad, a la realidad, que es que esta taza no es solo esta parte de aquí, ni es solo esta parte, sino que es el conjunto, ¿vale? ¿Qué conseguiremos con esto? Alinear nuestra percepción con la verdad, que es una de nuestras misiones o la gran misión que tenemos en este mundo. Y aquí os lo he simbolizado con este pequeño dibujo de aquí abajo, en el cual la línea verde recta es la verdad. La verdad es constante, ¿vale? Eso es recta. Nuestra percepción varía. Entonces, la gran diferencia entre una persona verdaderamente iluminada o avanzada en su camino espiritual y una que no lo está, es que la persona más avanzada, su percepción, que es esta línea ondulada, toca muchos puntos de la verdad, mientras que la persona con menos desarrollo espiritual, su percepción toca muy pocos puntos, es como una onda mucho más larga que toca muchos menos puntos de la verdad, ¿vale? Entonces tenemos que ir ajustando para que nuestra percepción cada vez sea más cercana a la verdad. Perfecto. Y acabamos ya con una diapositiva más de la corrección de la trampa 5, que son los dos pilares de la iluminación. Vamos a hablar aquí de moralidad, que es un tema, como veis, central en esta presentación y en el programa que haré más adelante, que nos dice cuáles son estos dos pilares. El conocimiento ancestral de la ética, del que nos hemos olvidado. Es un conocimiento que ha sido atesorado, como os decía al principio de todo, por la élite, que ha sido atesorado por fraternidades ocultas, tanto positivas como negativas, y para unos para preservar ese conocimiento y los otros para que ese conocimiento no llegara a toda la gente. Los ocultistas oscuros han intentado que ese conocimiento no llegara a toda la gente porque es un conocimiento que nos liberaría, porque es muy sencillo de entender, no es tan sencillo de aplicar con todos los condicionamientos que tenemos. ¿Cuáles son estos dos pilares? El primero, el principio de no agresión, del cual yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso los de la New Age, espiritualidad mainstream, yo creo que estarán de acuerdo también. ¿Qué es, como digo, el principio de la agresión? ¿Qué es? No atentar contra los derechos de los demás, no ejercer violencia, no iniciar nunca un ataque hacia los demás. Nos decía Jesús de Nazaret, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pues sería eso. Nunca empieces un ataque hacia los demás, ¿vale?
Yo creo que este principio lo tenemos bastante claro en general. Lo que no tenemos tan claro es el principio de autodefensa, que es el derecho y el deber a defendernos cuando nos atacan. Esto es lo que la New Age está atacando constantemente. Es el pilar, digamos, de la energía masculina. Porque, como hemos comentado, constantemente nos busca que nos sometamos, que bajemos la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que también honrar el principio de autodefensa, conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes y defendernos cuando están atacando. Es decir, cuando otros se saltan el principio de no agresión, nosotros tenemos que ejercer el principio de autodefensa, porque si no, nadie va a poner límites a aquel que está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, si somos fieles a estos principios, podremos manifestar, podremos generar, podremos crear como humanidad aquello que decimos que queremos y que realmente todos estamos alineados. Y abandonar por fin el caos en el que estamos sumergidos y en el cual llevamos cientos y miles de años metidos, ¿no? Un sistema de esclavitud que se ha ido reformulando, pero si miramos realmente la pirámide social sigue siendo igual. Sigue habiendo personas que son los dueños de los demás, sigue habiendo personas que dirigen la sociedad y sigue habiendo personas como nosotros que somos los que tenemos que obedecer sí o sí lo que nos dicen desde lo más alto de la pirámide. Entonces, la única manera de acabar con esto es ser fieles a estos principios, ser 100% fieles. Pero esto tiene implicaciones que muchos no están dispuestos a aceptar, por supuesto. Así se ve como muy fácil, simplemente, hostia, no agredo a los demás y si veo que alguien me agrede o agrede a otro, lo que hago es defender. Genial. Pero cuando hay cosas que están muy instaladas en nuestra sociedad que precisamente se saltan constantemente el principio de no agresión, como es el caso del Estado, entonces, hostia, ya nos saltan las alarmas, ¿no? Porque estamos muy condicionados para creer que las instituciones que inician violencia, que coaccionan constantemente, son necesarias. Entonces, como os digo, es algo que es fácil primero de entender, pero después es un largo recorrido para realmente ser 100% fieles a estos principios. Así que, bueno, con esto hemos acabado las 5 trampas. Espero que os haya gustado y sobre todo, más que os haya gustado, que os haya removido, porque esta era la intención de esta presentación, remover, cuestionar cosas, ideas que a lo mejor tenemos ya establecidas de esta espiritualidad más mainstream. Y ahora os voy a pasar a presentar la propuesta que tengo para vosotros, ¿vale? Como os he ido diciendo a lo largo de la presentación, estoy creando un programa donde profundizo mucho más en estos aspectos y al final hablamos de esta espiritualidad que llamamos una espiritualidad real o espiritualidad rebelde, que es una espiritualidad que nos lleva a generar un cambio real y duradero, no solo en nuestras vidas, sino que nos lleva a formar parte de un cambio colectivo como humanidad, que al final es lo que necesitamos eh, porque todos estamos en la misma, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido el cambio individual por sí mismo, sino que necesitamos pues también ayudar al prójimo. Entonces, como os digo, estoy creando un programa sobre espiritualidad rebelde que, bueno, me apasiona, supongo que lo habéis visto, que me apasionan estos temas de hace muchos años, después de más de 10 años de búsqueda. Veo que realmente he encontrado algo de mucho valor y entonces estoy creando este programa para que puedas desintoxicarte de las mentiras de la New Age, tal y como lo hice yo en 2020, y que de verdad consigas 4 puntos muy importantes. Primero, un cambio real, profundo y duradero en tu vida, que ataque la verdadera raíz del problema, no solo la superficie, ¿vale? Segundo, una dirección clara en tu vida, para dejar de dar vueltas en círculo, como yo daba vueltas en círculo cuando estaba en la New Age, y era como, bueno, intento manifestar cosas, pero no acabo manifestando nada, entonces me vuelvo a repasar lo que me dice el gurú de cómo se manifiesta, lo vuelvo a intentar y no consigo nada. Necesitamos una espiritualidad que realmente nos ayude a crear o a co-crear nuestra vida de forma real y por fin poder avanzar en un camino espiritual y a la vez terrenal. En este programa no vamos a dar una espiritualidad que nos lleve a evadirnos del mundo, que nos lleve pues a mundos de yuppie, ¿no? Que a lo mejor existen, ¿eh? Yo creo que después de este plano terrenal hay otro, ¿no? Espiritual, pero ahora mismo estamos aquí, entonces estemos aquí mientras estamos. Entonces, para mí la espiritualidad real es la espiritualidad que nos permite aplicar la espiritualidad en este mundo terrenal. Entonces, en este programa vamos a insistir en esto. Obviamente vamos a
adentrarnos en el conocimiento profundo de la psicología humana, lo que los antiguos han llamado el microcosmos, es decir, qué ocurre, cuáles son las leyes, los principios de dentro de cada ser humano, cómo nos conocemos a nosotros mismos para poder defendernos de los ingenieros sociales. Como os he dicho al principio, ellos, los ingenieros, la élite, tienen un conocimiento muy profundo de cómo funciona nuestra psicología, que nosotros no tenemos ese conocimiento. Y precisamente por eso ellos nos pueden manipular y pueden hacer ingeniería social con nosotros. Cuando nosotros igualamos el nivel de conocimiento, igualamos ese nivel de poder y entonces ya ves cuando te están intentando manipular y ya ves cuando están intentando pues, llevarte a su terreno. También hablaremos del conocimiento profundo de la ley natural que hemos tocado en esta presentación también, que es lo que llamaban los antiguos el macrocosmos. O sea, las leyes que gobiernan lo que hay fuera del ser humano, el comportamiento del ser humano y las leyes al final universales. Para manifestar el bien, ¿vale? Cuando nos alineamos con la ley natural podemos manifestar el bien, es decir, lo que queremos para nuestra vida y también lo que queremos para la humanidad, de forma totalmente alineada y armónica. En definitiva, esta es una formación para crecer espiritualmente, defenderte del sistema y ser parte también de la resistencia al totalitarismo al que cada vez nos quieren llevar más y al que cada vez más gente pues cae porque no tenemos conciencia, algunos porque están totalmente fuera del camino, o sea, algunos porque están totalmente distraídos con lo suyo y otros porque estamos en el camino espiritual pero nos han vendido la moto de la espiritualidad New Age, entonces también estamos con un poco dormidos, estamos con un poco anestesiados y realmente no estamos siendo una parte de resistencia activa al totalitarismo. También hay una parte aquí de gente que se resiste al totalitarismo, pero es como una víctima absoluta, es decir, no se da cuenta de que tiene que hacer un trabajo interior muy profundo de conocerse a sí mismos, de conocer la ley natural, de sanar sus heridas psicológicas, de obtener una dirección clara de vida. Entonces es gente que está luchando contra el sistema, pero son como pollos sin cabeza y no se dan cuenta que ellos mismos, sin hacer su trabajo interior, también están contribuyendo a que el sistema siga siendo como es y que nos dirijamos a un Estado mundial totalitario, como os decía. Un poco más hablando de este programa, que es un programa que durará 6 semanas, ¿vale? Con una clase a la semana, bueno, esto os lo explico ahora, y os explico un poco más profundizando en el programa pedagógico con estas 6 clases que haremos, como digo, una a la semana. En la clase 1 hablaremos del conocimiento profundo de la psicología humana, ese conocimiento que tiene la élite y que nosotros no tenemos y que genera esa diferencia de poder. En la clase 2 aún profundizaremos más en esa psicología humana con la sanación de las heridas psicológicas, todos esos aspectos que se encuentran en la sombra de nuestra mente y que nos están manipulando y que precisamente la élite usa lo que nosotros tenemos en el inconsciente para manipularnos, ¿vale? Entonces es muy importante para nuestra paz personal y para contribuir a un cambio colectivo la sanación desde la raíz de las heridas psicológicas, no quedarnos en la superficie, sino ir a la raíz, aunque pueda doler un poco. En la clase 3 vamos a hablar de un sentido espiritual terrenal, ¿vale? Vamos a hablar de principios espirituales, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 10 años, pero como os digo, una espiritualidad que nos lleve a vivir mejor, a ser mejores personas, a contribuir a un cambio positivo, a poder alinear nuestra vida con lo que realmente somos y poder construirnos o poder desarrollar completamente nuestro potencial como seres humanos. En la clase 4 hablaremos de la ley natural, hay 2 clases de ley natural, ¿no? La primera es los principios herméticos, que es sabiduría súper antigua para entender cómo funciona el universo y poder alinearnos con estas leyes, que son leyes que están actuando constantemente. La diferencia es, somos conscientes de estas leyes y por lo tanto podemos alinear nuestras acciones con estas leyes, o son leyes que actúan y nosotros somos inconscientes de ellas y por lo tanto generan resultados de nuestra vida, pero nosotros no nos damos cuenta y culpamos a otros factores cuando realmente somos también nosotros los que estamos generándonos un sufrimiento autoimpuesto. La clase 5 de la ley natural hablaremos más en profundidad de algo que hoy hemos tocado, que es la ética y la moralidad. Profundizaremos mucho más en el pilar de la no agresión y en el pilar de la autodefensa, aparte de ver realmente en qué consiste la verdadera moralidad. Y en la clase 6 hablaremos, ya para cerrar, sobre qué está ocurriendo en el mundo
y cómo podemos defendernos, no solo a nivel psicológico y espiritual, sino también a nivel de economía, de relaciones, incluso de salud, cómo nos está atacando el sistema para debilitarnos y cómo podemos defendernos. Así que aquí tenemos los detalles más profundos. Por cierto, este dibujo que hay aquí, que os estaréis preguntando qué coño es esto, en qué secta me quiere meter este tío, este dibujo esto se llama la escalera de Jacob y me gusta mucho porque el simbolismo realmente nos apoya mucho en nuestro camino de crecimiento, ¿no? Este simbolismo lo usan los masones, no sé si los conocéis, es otra fraternidad como los Illuminati. Y los masones igual, ¿eh? Hay masones que utilizan el conocimiento que tienen para el bien del ser humano, para preservar ese conocimiento. Aunque yo entiendo que el conocimiento oculto, estamos en un momento de la historia que lo que tenemos que hacer no es preservarlo, sino que es compartirlo. Por eso estoy aquí compartiendo todo esto con vosotros. Pero sí que los masones más, digamos, oscuros, los que buscan retener ese conocimiento para someter a los demás, pues también lo usan, ¿no? Y ahí, pues vemos, es muy importante porque vemos dos pilares, que son esos dos pilares de los que os he hablado, el pilar masculino, que sería el pilar donde aquí encima tiene el sol, y el pilar femenino, que tiene la luna encima, ¿no? Vemos como cuando unimos esos dos pilares, en lugar de estar, porque siempre el sistema te intenta llevar o te desequilibro hacia un pilar, hacia un lado, o te desequilibro hacia el otro. Cuando somos capaces de hacer la síntesis y llegamos al pilar central, que vemos el pilar central, es como un triángulo, ¿no? Es como la unión de los dos pilares del extremo, llegamos a este ojo de aquí que significa la divinidad, la iluminación, etcétera, ¿no? Y la escalera de Jacob es esta escalera que hay en medio, que como vemos, pues va subiendo, ¿no? Es como, en este programa realmente lo que vamos a hacer es empezar desde aquí abajo, del nivel de conciencia base, que se llama, el nivel donde simplemente estamos en el suelo, este suelo ajedrezado, y vamos subiendo para ver cada vez las cosas con más perspectiva y entender realmente la diferencia objetiva entre el bien y el mal, la diferencia objetiva entre lo correcto, lo incorrecto, la diferencia entre la espiritualidad real y la espiritualidad falsa, ¿no? Entonces, básicamente lo que os pongo aquí, un poco detalles más logísticos. El programa empieza el jueves 25 de abril y acabamos el jueves 30 de mayo. Estos son 6 semanas seguidas donde cada jueves haremos una clase de 2 horas a través de Zoom, como estamos haciéndolo hoy. Y las clases quedarán grabadas, ¿vale? Para los que no podáis venir al directo, quedarán totalmente grabadas y os lo pasaré después por email. La matrícula tiene un coste de 50 euros vía Bizum, ¿vale? Simplemente matrícula, ¿por qué? Porque con esta matrícula vosotros ya al pagar tenéis acceso a todos los enlaces de las clases de Zoom y después, como el principal objetivo de este programa no es ganar dinero, sino que es compartir conocimiento, lo demás se pagará al final del programa y se pagará de manera libre, ¿vale? No gratis. ¿Cuál es la diferencia entre libre y gratis? Gratis significa que os costaría 0 euros. Libre es que obviamente pues tiene un coste porque es el resultado de este programa de muchos años de investigación, de mucho tiempo, de mucha energía, incluso de mucho dinero también invertido. Entonces, obviamente habrá un pago al final del programa, pero este pago es libre, es decir, vosotros decidís cuánto pagáis. Eso sí, os pido honestidad, obviamente, y podéis decir lo que pagáis dependiendo de vuestra capacidad económica como primer factor y como segundo factor vuestro nivel de satisfacción, ¿vale? Simplemente sería esto, ¿vale? Y ya está. Como os digo, empezamos el jueves 25 de abril. Los que estéis interesados, pues me lo podéis poner ahí por el chat. Igualmente, cuando os mande la grabación por email, os pondré los mismos detalles y simplemente lo que tendríais que hacer si os queréis apuntar ya al programa sería hacerme un Bizum de 50 euros y ya tendríais acceso a lo demás. El resto, como os digo, se pagaría al final del programa en base también a lo que vosotros pues el nivel de satisfacción, como digo, y vuestra capacidad económica, pero mi intención es hacerlo lo más accesible posible para compartir estos conocimientos que son tan importantes para que como humanidad dejemos de ir al matadero y empecemos a reaccionar ante el totalitarismo, ¿vale?